¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen, una nueva edición de este programa. Cerrando una semana muy intensa en materia de cuestiones legislativas. Se armaron numerosas comisiones, hubo mucha polémica también, hubo una ruptura del bloque oficialista y hubo la presentación, no formal, pero sí, por lo menos en sociedad o por lo menos con los bloques dialoguistas, de lo que va a ser el borrador definitivo, se supone, de la nueva ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, de todas esas cosas vamos a hablar a lo largo de esta hora. Les presento a quienes hoy me acompañan. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, buen día, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Así es, una semana de muchas comisiones, ya están constituidas prácticamente 31 comisiones. Ayer, por ejemplo, estuvo la de Justicia, la de Cultura y Ganadería. También en estos días estuvo, por ejemplo, la de Derechos Humanos, constituyéndose, por supuesto. También la de Pequeñas y Medianas Empresas. Estuvo la comisión más temprano de Legislación Penal, que quedó Laura Rodríguez Machado como su presidenta. Y realmente es muy interesante también entender el pormenor de las autoridades que se han ido designando. También veíamos por ahí algún bloque que decidía reservarse los nombres, ¿no? Porque obviamente más allá de que le corresponde por el sistema DON, ¿no? Que es este sistema en el que se dividen las comisiones, bueno, tiene que ver más que nada con una cuestión de terminar de definir los nombres en base a la constitución y a los conocimientos, ¿no? A cómo quedan ordenados ya una vez que tenés todo el esquema acomodado de comisiones, es decir, bueno, los que van quedando se van reubicando en cada una de las comisiones según cada uno de los bloques. Pero hay mucho para esta semana, no solamente de lo que pasó en comisiones, sino también ciertas polémicas adentro de las comisiones, también, por supuesto, por parte de cada uno de los bloques, el trabajo que han llevado adelante los diputados y cómo se va preparando también la actividad para la semana que viene, porque en todo este show de comisiones, más allá de las constitutivas, hubo una comisión como es la de Previsión y Seguridad Social que venía estando y venía teniendo reuniones netamente informativas y también estuvieron algunos especialistas previsionales, hablando del tema. Es muy interesante el trabajo que hacen los abogados previsionales, ¿no? Y cuán importante es que estén acá en la Cámara, que vengan a hablar y escuchar, por supuesto, esa diversidad de voces. Pero, además de todo eso, entender la necesidad que haya reformas en la ley de movilidad jubilatoria y, de alguna forma, que se aproxime el tratamiento en el recinto. Muy bien, eso es un panorama bastante amplio de lo que sucedió a lo largo de esta semana y lo que va a suceder la próxima semana, pero vamos con quien también me acompaña. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Lourdes, nuevamente. Buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Y como ustedes dicen, una semana que tuvo de todo, conformación de nuevas comisiones y polémicas. Una polémica en particular que derivó, como vos bien decías en la presentación, en un nuevo bloque compuesto hasta ahora por 3 diputados de La Libertad Avanza, que se va a llamar como el viejo partido de, estamos hablando de Arturo Frondizi, Movimiento de Integración y el Desarrollo, porque es el sello político que tiene justamente el diputado Falcone y con el cual van a conformar este grupo escindido de La Libertad Avanza junto a la diputada Ibáñez y el diputado Sago. Mientras tanto, la polémica sobre lo que sucedió en la Comisión de Juicio Político se va a resolver la semana que viene, mientras Marcela Pagano sigue siendo la presidenta, según me informaron desde algún lugar, y continúa de alguna manera esperando la vuelta de Javier Milei para que decidir cuál va a ser su postura. Por ahora no ha roto con el bloque. Y con lo que respecta a lo que se viene para la semana próxima, bueno, vos bien dijiste, la presentación de la ley bases y lo que tiene que ver con el pacto fiscal, la posibilidad de que ya la semana que viene pueda empezar a tratarse nuevamente con las 3 comisiones que habían de alguna manera analizado la primera presentación que hizo el gobierno nacional, ahora sí, reducida prácticamente a un 50% de la original, con igualmente unas cuantas delegaciones de facultades, pero de alguna manera con un trayecto y un recorrido que ha realizado el gobierno nacional de acercamiento con los sectores oficialistas, que les da una cierta certeza de que se podría llegar a aprobar. Mientras tanto, el DNU, que corre por otro lado,
el análisis que hubo ayer nuevamente en la comisión bicameral de seguimiento de estos decretos que está analizando decretos de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Así es, sí, justamente, bueno, se habló bastante del tema de lo que va a suceder con el decreto de necesidad de urgencia, que todavía, de todas maneras, no tiene perspectivas para que llegue al recinto. Habrá que ver si todo depende del número y habrá que ver la intencionalidad que vaya a tener Unión por la Patria, porque obviamente ellos lo quieren llevar al recinto, no son los únicos, también cuentan con la anuencia de los diputados de la izquierda, también con algunos sectores, una parte del radicalismo, una parte de Hacemos Coalición Federal, pero bueno, no es suficiente, a pesar de que ellos dicen, bueno, estamos cada vez más cerca del número suficiente, el número por lo menos para la apertura de la sesión, y después habría que ver si alcanza el número suficiente para rechazar el decreto, cosa que de momento parece bastante lejana. En última instancia todos pensaban que, o por lo menos en el gobierno se pensaba que esto iba a ser resuelto antes de esta indefinición del Congreso, que iba a ser resuelto por la justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana volvió a hablar el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. ¿Qué es lo que dijo? Repitió lo mismo, o sea, las cuestiones de la política las tiene que resolver la política. Insiste en ese tema, o sea, dando bastantes señales de que ellos, la Corte Suprema, no quiere hacerse cargo del tema de resolver la cuestión del DNU, sobre todo porque ellos dicen, en realidad ya hubo una media sanción, un tratamiento en el Senado, ahora están diputados, o sea, no hay señales de que nosotros tengamos que intervenir. En definitiva, mientras tanto están esperando a ver qué es lo que sucede. Bueno, y también decíamos la cuestión de la cantidad de comisiones que se han armado. Yo estaba teniendo el ranking de comisiones. ¿Vos te pusiste a armar comisión por comisión? Y ¿saben cuál es el bloque que tiene más comisiones hasta ahora, más presidencias? No lo puedo creer, decime. Unión por la Patria. Mirá. 11. Mirá. Porque uno no le llama la atención. Sí, lo habíamos charlado esta semana, dijimos quizá el reparto debería haber sido de entrada y sin ningún tipo de duda de esa manera, porque es el bloque más grande, claro, pero creíamos que iba a ser una distribución similar entre todas las agrupaciones. Y tiene casi el doble de los que van segundo, o sea, 11 tiene Unión por la Patria, 6 y 6 tiene La Libertad Avanza y el PRO. O sea que en definitiva 6, veremos la cuestión de que estamos contando, La Libertad Avanza, que va a tener sin lugar a dudas la Comisión de Juicio Político, más allá de lo que vaya a resolverse la semana que viene o lo que ya se haya resuelto, pero bueno, hubo coincidencia de que le corresponde al oficialismo. Entonces, en definitiva, bueno, claro, Unión por la Patria se queja también de que les dieron comisiones de no tanta importancia. Claro. Y bueno, pero en general, bueno, teniendo en cuenta que es la segunda minoría, es un poco lo que corresponde. Después la UCR tiene 5 comisiones y Hacemos Coalición Federal otras 5 comisiones. Pero digamos, responde más o menos a la cantidad de legisladores que tiene cada uno de los bloques, ¿no? Porque estamos hablando de 99, claro, cachichén, como dirían en China, y casi 40 los bloques del PRO. Tiene tiempo hasta para el humor, ¿vos te das cuenta? Y hay que ponerle un poquito de onda a esto, y nosotros nos divertimos también. Nosotros nos divertimos, está muy bien, exactamente, sí, la pasamos muy bien. Hay un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Con la división, y me parece que capaz La Libertad Avanza se aseguró de tener por ahí los más sensibles, ¿no? Que era la duda de decir, bueno, a ver qué es lo que va a querer en esta gobernación en minoría que está teniendo el partido oficialista, el bloque oficialista en realidad, a la hora de decidir cómo se van a ir dando las integraciones respectivas de cada una de las comisiones. Bueno, ayer rondaba, ¿te acordás que tuvimos este debate por quién iba a presidir la Comisión de Justicia? Que, por ejemplo, parecía que iba a ser alguien del PRO, capaz sí cercano al oficialismo. Digamos pero todo, vos dijiste de entrada que iba a ser alguien en La Libertad Avanza, yo te dije no me parecía. Claro. Y fue lo que vos decías. Y fue finalmente por La Libertad Avanza. Pero capaz Comisión de Justicia, bueno, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la de Economía, creo que también es llevada adelante por La Libertad Avanza, por un diputado de La Libertad Avanza. Bueno, sobre todo las que tienen que ver con justicia. No, Unión por la Patria.
Economía, Unión Finanzas. Carro, claro, me Carro confundí. es en economía y Rauschenberger. Rauschenberger. Sí, es de economía. Economía. Si quieren repasamos un poco las comisiones Carro que me quedó en finanzas. en comunicaciones. En comunicaciones. Repasemos un Ajá, poco las bueno, comisiones que se cambiaron los nombres. conformaron esta semana, Perdón. justamente. Y en principio, bueno, tenemos la de Población y Desarrollo Humano, Sí. que está presidida por alguien de la UCR. Y las vicepresidencias son de la diputada Marín y el diputado Vilca. Y hacemos un paréntesis y decimos, bueno, a la izquierda le correspondieron dos vicepresidencias para Vilca y una vicepresidencia para Del Caño. Claro. Sí, bueno, a ver, si uno sigue haciendo la proporcionalidad, habría que ver si efectivamente entra en el reparto de las comisiones. Quizá una comisión podría haber sido presidente, pero bueno, creo que... No, presidente difícil porque ni siquiera le han dado a Innovación Federal. O sea que tiene un número importante. Tampoco le dieron. Claro, ellos tienen 5 en total y cuantificados por interbloque. Pero recordemos que el tema a fines del año pasado se había resuelto era por bloques. Entonces son 4. Claro. Y a propósito de los bloques, con esta decisión que referíamos de la Libertad Avanza, que ha tenido la salida de 3 de sus miembros, vuelve a tener 38 integrantes, pero sigue siendo la segunda minoría. La primera es con 99 miembros, es Unión por la Patria. Y está superando por 1 a el PRO, que tiene 37. También se conformó Asuntos Municipales esta semana, presidida por Juan Brugue. Hacemos Coalición Federal. También el martes se conformó Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que finalmente le tocó a Héctor Stefani, hombre del PRO, que a mí me decía, ahora que es presidente se lo puede decir, bueno, que él siempre se anotaba para ser presidente, porque medio como que le correspondía y siempre había alguien, y bueno, esta vez fue agraciado por la suerte, pero sí el respaldo de sus compañeros. La que me parece interesante es que a Mónica Fein le dieron la de las pymes, me parece. Sí, la de las pymes. Me parece una buena elección, sí. Sí. Salud. Salud fue para Jedlin. Sí, también, o sea, creo que en ese sentido también estaba integrando la de salud. Sí, pero creo que es acertado, al margen que es médico y hubiese sido un posible ministro de salud de Sergio Massa. Me parece que hay comisiones que uno las mira así a vuelo de pájaro y son realmente acertadas las definiciones. Sí. Es un reconocimiento que se le hizo. Bueno, digamos, antes Mónica Fein era la presidenta anterior, o sea que no necesariamente es una de las comisiones que se reservan para el oficialismo, pero bueno, es un reconocimiento de todos a Jedlin, que tuvo un paso de 2 años por el Senado también, reciente, y ahí también ocupó la presidencia de la Comisión de Salud, o sea que hay un reconocimiento para el legislador tucumano. También se conformó la Comisión de Obras Públicas esta semana, que es presidida por el santiagueño José Herrera, de Unión por la Patria. Y acá viene el dato, que anteriormente estaba a cargo Daniel Brue. O sea, otro santiagueño. O sea que hay un acuerdo ahí con Obras Públicas de que le corresponde a la gente de Zamora. Mirá, no sé. Pasan los gobiernos, pero eso se respeta. Personas mayores le correspondió a Gisela Marciota. Sí. Una persona que... Sí, hizo una locución fuerte al asumir la presidencia, fundamentalmente basada en la situación que están atravesando los jubilados y la recomposición que antes hablaba Lourdes, que se viene discutiendo aquí en esta Cámara, ¿no? Cuando tomó el cargo de presidenta. Así es, también el miércoles después se conformó Defensa del Consumidor, que quedó en manos de Carolina Jutrovic, que es otra de las comisiones que preside Unión por la Patria. Ahí el miércoles fue el día el día de la polémica, porque se constituyó juicio político para la presidencia de la Cámara de Diputados, no se constituyó, o sea que eso se va a definir seguramente a lo largo de los próximos días o el jueves, cuando está convocada otra reunión. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Sería el jueves a las 11. El jueves a las 11. Está pactada la próxima reunión ya para definir las autoridades de juicio político como corresponde. Sí, igualmente, reitero, según informan, digamos, lo que yo sé, Marcela Pagano se sigue considerando presidenta de la Comisión de Juicio Político. No se bajó de esa nominación
El tema es que va a pasar el próximo jueves, digo, va a seguir estando en de hecho, la oposición la reconoce como titular de la comisión y dicen que no hay que conformarla de nuevo. No sé qué información. Está constituida. Y dicen que ella es la que tiene que convocar, Marcela Pagano. Y ahora, mientras tanto, ya que estamos hablando de comisiones, vamos a escuchar lo que dice otra Marcela Paso, sobre la constitución de comisiones. En el caso de intereses marítimos, después de una lucha importante que venimos llevando desde hace muchos años, tratando de generar ese fomento a la industria naval y a la marina mercante que tanto nuestro país necesita, que de alguna manera yo creo que coincide con ese proyecto de país que soñamos y seguimos pujando desde el lugar que nos toque junto a Sergio Massa, que plantea ese país del desarrollo productivo, el país del trabajo, el país de las oportunidades, y me parece que en ese sentido esta comisión tiene mucho para dar. Ahora que están conformada la comisión y que están designadas las autoridades, estamos trabajando con mi equipo de trabajo para en la próxima semana presentar una nueva propuesta de modificación a la Ley de Marina Mercante Nacional, que va en el mismo sentido de la que logramos sancionar en el año 2019, así que creo que ahí tenemos un desafío muy importante, entre otros, para llevar adelante. La Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia, en un momento de país muy complejo, en el cual vemos cómo día tras día los precios de los alimentos se van a las nubes, donde no hay referencias de precios, donde parece que esa libertad de la cual se vanagloria el gobierno solamente existe para las prepagas, para las aseguradoras, para las empresas prestadoras de energía eléctrica, de servicios de internet, de cable, y los usuarios y consumidores quedan atrás con salarios cada vez más insatisfechos. Y en el caso de la Comisión de Personas Mayores también, en un momento en el cual las jubilaciones vuelven a pagarse en 2 cuotas, en las que la jubilación se licúa junto con el salario, me parece que nos ponen un rol de responsabilidad importante para plantear propuestas en estas que vayan a estas comisiones, y además defender a quienes representamos en cada una de ellas. Escuchábamos a Marcela Paso y ahora vamos a escuchar a Lourdes López, que nos va a contar, a ver, una cuestión que teníamos pendiente. Había tareita, porque así como Fabián Wolban cumple muy bien con la tarea para la casa, es el primer promedio, el que levantaba siempre que había hecho todas las tareas. Pero bueno, acá la pregunta que lo habíamos de alguna forma planteado el otro día era si el jefe de gabinete, frente a lo que establece el artículo 101 de la Constitución, que debe venir al Congreso a brindar un análisis de lo que es la gestión a partir de las preguntas que hacen los legisladores, sea en la Cámara de Diputados o sea primero en la Cámara de Senadores, debe venir de manera obligatoria a las 2 cámaras, ¿sí? Esto no importa el orden, pero debe venir a hacer un análisis de su gestión. Así lo hicieron los anteriores jefes de gabinete, como por ejemplo Agustín Rossi, lo hizo Juan Mansur, lo hizo Santiago Cafiero, lo hizo muchísimo Marcos Peña. Bueno, haciendo un No lo hizo Sergio Massa. No lo hizo Sergio Massa, es verdad, eso es un dato también. Y así es como, bueno, los diferentes jefes de gabinete han venido a hacer las diferentes gestiones, análisis de gestiones. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el jefe de gabinete no viene? Porque claro, había mucha incógnita a principio de año, inclusive cuando comenzaba el debate de la ley bases, allá por el mes de febrero, bueno, tiene que venir, en este caso, Nicolás Posse en algún momento a explicar de qué se trata esta ley bases o qué es lo que va a suceder a futuro con los diferentes puntos que va a abordar, los diferentes ejes que va a abordar este gobierno. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio. La pregunta es, ¿el jefe de gabinete puede ser removido por el Congreso? ¿Tiene el Congreso la potestad de mover del lugar al jefe de gabinete? Esta en realidad es una pregunta que, por supuesto, estamos alejados, ¿no?, de ese escenario, pero es un poquito como para charlar y tener un tema que por ahí alguna se puede preguntar, che, claro, bueno, lo había planteado si no viene, Fabián. ¿qué pasa? Recordemos que se había planteado ese tema y que en ese momento no teníamos las respuestas Había respuesta. Nosotros que siempre tenemos la respuesta para todos, pero cuando no lo tenemos las buscamos. Cumplimos en traerlas. Porque, aclaremos, que no venga, no hay ninguna sanción el hecho de que no venga. Pero bueno, se lo puede remover por otras cuestiones, no porque no venga. No porque no venga, pero sí por ahí por mal desempeño. Incumplimientos, mal desempeños o no incumplimiento, eso no es el incumplimiento
de la labor, es por eso que de alguna forma también se lo puede remover. Y en este caso la pregunta es si el Congreso lo puede hacer, es sí, lo puede hacer, invocando a 2 artículos de la Constitución Nacional. Por un lado, el artículo 53, que pone a esta figura en calidad de ser pasible de juicio político. Así como, tomémoslo de ejemplo para que la gente lo entienda, como se le hizo el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en realidad la Comisión de Juicio Político recopiló pruebas para iniciar en potencial un juicio político, se conformó un dictamen. Estos son todos los pasos. De la misma forma se hace con el posible juzgamiento a un jefe de gabinete en caso de no cumplir bien sus labores. Esto es increíble, los entramados, ¿no? Que por ahí tienen los protocolos, vamos a decir. O sea, no es directo, no es por votación. No es directo, no es que decimos, bueno, ¿quieren que se vaya Nicolás Pose por no venir? ¿Levantamos la mano? No, no es así, no funciona así. Tiene que haber un dictamen, en este caso, y un paso por comisiones donde se junten, se recompilen las pruebas para de esa forma destituirlo del cargo mediante un dictamen, y que este dictamen pase por el recinto, y ahí recién tiene que pasar por las 2 cámaras, también primero por diputados y después por senadores. Cualquiera. Lo mismo, Por las, exactamente cualquier igual. orden. Es indistinto el orden. Ah, es indistinto el orden. Exactamente. Así que esto tiene que ver precisamente con lo que establece el artículo 53, y otra de las, vamos a la siguiente plaquita, otra de las formas también en las que se puede realizar esta destitución. Cabe destacar que se anunció que ya en este caso jefe de gabinete, Nicolás Pose, va a estar llegando a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, a fines de este mes. Todavía no se estableció un día en particular, pero lo que sí ya se fijó son algunas de las preguntas que vamos a estar para la semana que viene, las vamos a tener listas. Si alguna se desliza, ¿no? Algunos de los temas, por lo menos, no digo las preguntas exactas, pero ya si hay algún tema, algún temario por donde va a hablar. Seguramente va a hablar del tema de la base naval. Yo creo que ese tema lo tiene que tocar. Va a hablar de lo que le pregunte. De lo que le pregunte. Claro, así que ahí, bueno, ya están pactadas, pero más o menos los temas económicos, temas que tengan que ver con el pacto del 25 de mayo y mucho más. Pero específicamente puede ser alcanzado por este artículo, que es el que lo hace venir al Congreso, que es el artículo 101 de la Constitución. Es decir, puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura. Ahí va. ¿Sí? Como que no esté incumpliendo Esa con su labor. es la manera más sencilla de destituirlo, en ese caso. Exactamente. Ahí sí es cualquiera de las 2 cámaras, lo puede, pero tiene que ser las 2. Las dos. Ahí tienen que ser las dos. La moción de censura es la que la destituye, ¿no? En este caso no pasa por la Comisión de Juicio Político. Claro, y el juicio político que decía, a mí me llamó la atención por el hecho de que, mirando así la Constitución... Es más fácil el artículo por el artículo 101, entonces. Claro, sí, sí. Termina siendo, cortás el camino, ¿no? En caso de que sea. Y es lo más directo. Pero viendo así la cantidad de juicios políticos, las únicas personas que son pasibles de juicio político son presidente, los jueces de la Corte, presidente, vice y jefe de gabinete. Lo que me llama la atención es el hecho de que hemos hablado el año pasado, cuando tanto hablamos de juicio político, hablábamos de la cantidad de juicios políticos que hay pedidos para ministros. Pero en realidad a los ministros no se los saca con un juicio político. Independientemente de que no se lo saca en general a nadie por juicio político, muy difícil. Pero no hay juicio político. La Constitución no lo contempla para los ministros. Pero habría que avisarle a los diputados entonces. Que no se gasten en presentar esos juicios políticos porque no van a... Que lean la Constitución. No hay forma. ¿no? Que lean la Constitución. No hay por dónde. Así que bueno, pero bueno. Un poquito ahí de los artículos, ¿no? De que a los que hay que, en este caso, acudir. Es importante aclarar que no cualquiera es pasible de juicio político. Como bien decías recién, José, solo presidentes, vice... jefe de gabinete de ministros, no ministros, jefe de gabinete de ministros, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, haciendo también una rememoranza de lo que fue el año pasado, que bueno, todavía está ese dictamen pendiente. Hay que aguardar si finalmente se lo reincorpora en algún temario para sesión, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Lourdes, cumpliendo con la homework. Con los compromisos. Porque ahora que somos nación bilateral en materia de seguridad, yo tengo que aprender a hablar inglés. Muy bien, perfecto. No, chicos, bueno, me están perdiendo de a poco. Disculpen. Así estamos. Bueno, y ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más información legislativa.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen y esta semana yo la escuchaba a la diputada Marcela Campagnoli hablando de un proyecto que había presentado esta semana acerca del tema de juegos, los juegos así online que se realizan y la incidencia que tiene en los menores de edad. Porque bueno, hay una cooptación que se está haciendo a partir del juego con los niños y los está llevando a ese camino. Y bueno, ella hacía una jornada justamente este viernes. Bueno, esto viene a cuento porque estuvo aquí la diputada de la Hacemos Coalición Federal, estuvo en primera edición y habló acerca no de su proyecto necesariamente, pero sí de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. La escuchamos. La ley llegó esta semana, estamos analizándola. Hay varias cosas en las que ellos han acotado. Nosotros, que integramos el bloque Hacemos, pero somos un subbloque como la coalición cívica, jamás hemos votado delegadas facultadas, así que seguramente las facultades delegadas, por más acotadas que estén, no las vamos a votar. Pero nosotros, el resto del bloque, tal vez sí. El tema privatizaciones estábamos mayoritariamente de acuerdo, es decir, todos son temas que somos un bloque diverso que necesita ir construyendo consenso. Entonces, en algunos puntos podemos estar de acuerdo, en otros seguramente no. En privatizaciones nosotros desde la coalición cívica estábamos bastante de acuerdo. Tengo entendido que algunos otros integrantes del bloque no así, por lo menos con algunas de las empresas. Así que bueno, el lunes o el martes empieza el tratamiento en comisiones, así que ahí va a poder ver un mejor panorama de vistas al tratamiento de la ley en el recinto la otra semana, ¿no? Creemos que es necesaria una reforma integral, creo que la han acotado más. Creo que le han acotado si no me equivoco, a ampliación del periodo de prueba y a retirar las multas. Creo que es muy importante para poder generar trabajo genuino, trabajo en blanco, que es el que aporta las cajas jubilatorias. Así que sí, mayoritariamente estábamos más de acuerdo con esta de ahora que con la anterior. Escuchábamos a la diputada Marcela Campagnoli que hacía referencia a una nueva reforma laboral que se incluiría dentro de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y bueno, para hablar sobre la reforma laboral lo vamos a escuchar a Fabián. Sí, hablando de reforma laboral, pongamos un poquito en autos qué es lo que viene sucediendo, porque lo que el gobierno plantea como tal en estos momentos está paralizado por la justicia de justamente la justicia laboral y no se está aplicando. De alguna forma, ya lo había anticipado el radicalismo cuando el gobierno había traído la primera ley de bases y había planteado la necesidad el DNU, perdón, de hacer una ley espejo al DNU. Y en ese sentido, este proyecto de reforma laboral, que en los primeros párrafos se lo acercaron a la reunión en Casa Rosada al ministro del Interior, Guillermo Franco, y a Nicolás Pose, los radicales encabezados por Rodrigo de Loredo, recoge el guante y de alguna manera acerca propuestas que vienen siendo discutidas hace tiempo por la sociedad desde el punto de vista de los sectores que siempre han querido modificar la situación contractual de los sindicatos y que ven en esta posibilidad de alguna manera un cable a tierra para aumentar la cantidad de trabajadores en blanco, según lo que plantean, y la posibilidad de mejorar algunas otras instancias. Siempre hay críticas del sindicalismo en ese sentido, planteando que cuando algunas de estas cuestiones se han llevado adelante no han dado resultado, como por ejemplo en la década del 90, donde dijeron que con la reducción de los aportes patronales iba a aumentar la cantidad de trabajadores contratados, y eso no se verificó en la realidad, sino todo lo contrario. Más allá de esto, vayamos al paper que le presentó Rodrigo de Loredo a Nicolás Pose y Guillermo Franco en el Salón de los Escudos de las provincias, de Casa Rosada. En principio, reducción de litigiosidad, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que de alguna forma siempre se habla de lo que interviene la justicia, de lo que de alguna forma conforma un fuero judicial
que falla en favor de los trabajadores, y disminuir la litigiosidad significa de alguna manera reducir la posibilidad de justamente de que el trabajador vaya a la justicia, ¿no, José? Y con esta norma disminuir también las penas en cuanto a las indemnizaciones, y que es otro de los cuestiones tabú de los empresarios, que siempre hablan que las indemnizaciones son digamos, exageradas y alcanzan cifras realmente muy importantes. Claro, y también eliminan, en eso de reducir la litigiosidad, eliminan un poco la cuestión de las multas, ¿no? Claro, todo lo que tiene que ver con los años que no tuvieron aportes, verifica de alguna forma si esos aportes fueron salteados en forma de alguna manera indebida, pero no fue de mala fe, o si efectivamente se constituyó en una acción para ahorrarse y dejar de abonarlo. Claro. Entonces, de esa manera, la multa, en un caso y en otro, sería diferente, cosa que hasta ahora siempre estuvo equiparada, independientemente de cuál haya sido la falla por los cuales los aportes no fueron abonados. Una cuestión que, por ejemplo, los radicales decían era que ellos no estaban de acuerdo con la eliminación total de las multas, sino que por lo menos quedara, vos decime si es así, justamente. Y que sí que quedara por lo menos el hecho de que si te tienen negro, que sí quedara una sanción, alguna sanción. Claro, una doble indemnización, creo. ¿Cómo? Que tuviera doble indemnización. Sí, en caso de ser injustificado, eso es lo que están planteando. Bueno, mecanismos sustitutivos de indemnización, esto hay varias cuestiones. El otro día mencionaban que, por ejemplo, dentro del equipo económico, lo mencionaba el propio presidente Milei, está dentro de sus asesores, además de estar el que fue funcionario del Banco Central, Reidel, está Teddy Karagossian. Teddy Karagossian es el hijo de... ¿Cómo? El hijo. Sí, el hijo de justamente el dueño de una de las hilanderías más importantes del país. Y de los industriales, de textil, perdón. Sí, justamente de él estoy diciendo. Sí. Y que hace rato tiene una propuesta de lo que llaman la mochila... Austríaca. ¿Cómo? Austríaca. Sí, bueno, austríaca, que tanto le gusta al presidente, los austríacos. Pero y justamente de esto estamos hablando, ¿no? ¿Cómo resolver el tema de indemnización, si van a aportar o no los propios trabajadores en ella? Y de qué manera se va a resolver. Seguro de desempleo. Claro, hacerlo, que vayas acumulando y juntando tu dinero para cuando te quedes sin laburo. Esto era una cuestión que recordemos que bueno, es muy venían barajándolo inclusive desde Juntos por el Cambio. Yo recuerdo haber hablado en campaña con algunos de los que estaban en la parte laboral de la elaboración de los proyectos, las propuestas que iban a presentar, y hablaban de este tema, pero aclaraban uno de los sectores que esto no servía para todos. Por ejemplo, estaba el hecho de que, por ejemplo, para las grandes empresas no tenía sentido, porque en general las industrias, por ejemplo, les cuesta tanto especializar a un obrero, digamos, que ellos no quieren hacer rotación, o sea, en general no tienen rotación. Este tema del seguro de desempleo es una cuestión que es ideal para la UOCRA, por ejemplo, porque hay mucha rotación, el empleo es, qué sé yo, por algunos meses. Claro, porque es especial, justamente. Eso le da la característica que muchos miran con gran, de alguna manera, interés, lo que es el trabajo en la UOCRA, que, digamos, ¿no? Había aumentado de 200.000 trabajadores que estuvo durante la época de Mauricio Macri a 450.000, y ahora nuevamente está cayendo. Yo les pedía la placa que tiene que ver con... Sí, hay un tema, perdón Fabi, no te quiero interrumpir, pero con respecto a la protección entre el despido por discriminación. En este caso es muy difícil o es más complicado por ahí presentar las pruebas, ¿no? Tener una prueba fehaciente que sea por un hecho, por ejemplo, ideológico o de discriminación, ¿no? Que por ahí es lo que se estuvo dando quizás en el último tiempo, capaz en algunos lugares, ¿no? Que era la principal queja, decir, bueno, ¿cómo vos comprobás como empleador que
o empleado, tal cual, que Claro. te están despidiendo por una razón netamente ideológica, que no tiene nada que ver con la competencia que vos tenés a la hora de trabajar. Y es difícil. Sí, lo que yo le pedí a los compañeros era la placa en la que habla de, bueno, lo que tiene que ver, bueno, en este caso registro laboral, tener a mano todo lo que tiene que ver con los antecedentes de un trabajador y el periodo de prueba, que es otra de las discusiones que siempre ha existido, Sí. que actualmente de 3 meses. Sí, la quiere extender a cuánto. A 8 meses, digamos, el anterior pedido era 1 año directamente, el que figuraba en el DNU. Este es un término intermedio. Creo que este debate, de alguna manera, y esta propuesta que ahora se ha hecho por parte de la Unión Cívica Radical acerca algunas cuestiones en el sentido de que puede llegar a ser aprobado. Igualmente, hay otros puntos que tienen que ver con la eliminación del aporte sindical, que es una de las discusiones que los gremios no están dispuestos a aceptar, porque es lo que les genera los ingresos y la posibilidad de desarrollar sus políticas. Otra, la declaración de servicios esenciales. Estamos hablando de libertad, educación, servicio estratégico. Hablamos de educación, hablamos también del transporte. Esas son coincidencias de la propuesta radical con la original del gobierno. Claro. Sí, bueno, no, la de por lo menos servicio estratégico la había propuesto el PRO. Se la había llevado Ritondo en una de las reuniones a Guillermo Francos allí en Casa Rosada. Y volvemos con esos 3 puntos, si pueden, compañeros. La que tiene que ver con de alguna manera, el primero, la reducción de la carga fiscal, que también es muy importante, porque para aquellas empresas que piensan crecer, incorporar trabajadores, estamos hablando de no una gran empresa, sino una pyme, para pasar de 10 a 15 empleados, la posibilidad de que no cargue sobre sus espaldas con los tributos durante un tiempo a definir, para poder hacer más fácil el registro y que sean trabajadores formales. Me parece que hay puntos en esta propuesta, que es una síntesis de lo que los radicales han traído aquí a la Cámara de Diputados, que va a tener cabida dentro fundamentalmente de los sectores aliados de La Libertad Avanza. Será discutido seguramente por la gente de Unión por la Patria y del FIT, aunque quizá haya algún punto intermedio para algunas de las cuestiones. Claro. Pero esta ley, esta reforma laboral que va a estar en la ley bases, creo que tiene posibilidades y chances de avanzar. Sí, seguramente. Y había una cuestión también que fue citada que tenía que ver con los colaboradores. Los 5 colaboradores que estaba permitido en la ley original, en el decreto original, porque bueno, esto termina siendo una especie de ley espejo con el decreto del DNU, que está parado en la justicia, claro. Claro, y los artículos esos, sí, hablaba de los cinco trabajadores independientes que podían llegar llegar a contratar un monotributista, eso es lo que estás haciendo. Claro, el proyecto, por lo que entendí, el proyecto radical establece que por lo menos se les pague el salario mínimo vital y móvil a ellos. Okay. Y que no hagan aportes patronales. Una de las cuestiones en las que también se mencionaba era la cuestión, y que muchos decían fue prenda de negociación en esa reunión que tuvo esta semana la gente de la CGT con las autoridades nacionales, era el tema del aporte voluntario. Claro. Que prescindieran del mismo. Y bueno, se había esbozado que bueno, el gobierno lo iba a sacar justamente como una prenda de conciliación con la CGT, que al día siguiente le decretó un paro igualmente. Sí, yo recuerdo la conferencia de prensa de Adorni del día miércoles, del jueves a la mañana, en la cual él le dijo, bueno, tuvimos una muy buena reunión, una reunión amena, no veo por qué van a realizar un paro, espero que después de la conversación, entiendo que después de la conversación que tuvimos de ayer, por lo menos no va a ser en el corto plazo, y por la tarde se decretó este conjunto de acciones que van a venir de aquí en adelante. La primera el 23 de este mes con la marcha universitaria, el 1 de mayo con un acto en el Monumento al Trabajo, allí en la Plaza Roma, y la tercera, el 9 de mayo, el paro nacional.
Claro, y en cuanto al aporte voluntario, justamente se decía bueno que era una cuestión para negociar, pero en el caso de los radicales lo mantienen en su proyecto, y cuando les preguntaron ayer en la conferencia de prensa que ese territorio tuyo, igualmente el tema de la Casa Rosada, igualmente, bueno, pero los colegas de gobierno le preguntaban sobre qué iba a pasar si el gobierno quería bajarlo porque estaba negociando de alguna manera, qué es lo que pasaba, y bueno, Rodrigo de Loredo dijo que no va a ser por voluntad nuestra que eso ocurra, el hecho de que el aporte voluntario se vaya a borrar. En última instancia, ellos insisten con esa posibilidad. Sí, por eso creo que es una reforma laboral que está en un lugar intermedio camino, efectivamente, no encontraba las palabras, a medio camino, y hay que ver si recorre el camino completo, en definitiva, para ser aprobada. Bueno, para la oposición esta es la gran chance, por eso le pidieron al gobierno nacional que avanzara con eso y que lo incluyera dentro de la ley de bases. Y bueno, la ley de bases que veremos si comienza a trajinar la próxima semana, todo indica que sí, que entre miércoles y jueves seguramente empezará el trabajo en comisiones. ¿Sí? Justamente van a ser las mismas comisiones que la vez anterior, presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales y legislación general, que hay un tema con legislación general teniendo en cuenta que Bornoroni es su presidente y además presidente del bloque. Entonces, ahora es presidente del bloque. ¿Qué sería en ese caso? No, bueno, puede ser. Lo más lógico sería que cambie de presidente, porque en general ustedes ven siempre se ve a los presidentes de los bloques importantes que están presentes, trabajando pero tienen otra cosa. Y sobre todo, vos podés ser presidente de comisiones que no tengan mucha actividad. En general tampoco se estila, pero en general son miembros de esos bloques, pero el presidente ya es mucho. Cierran la postura del bloque, la abren el debate, esa es la función que en general tienen las comisiones. La lógica sería que cuando vuelva a constituirse el plenario, se haga la modificación y que esté la presencia de Bornoroni, pero en última instancia, si lo dejan estar presente, tampoco, dentro de estos cambios tampoco será nada. Sí, quizá no sea en esta reunión y sea más adelante. Claro, no es algo que afecte reglamentariamente necesariamente. Eso será, entre las comisiones que funcionaron esta semana estuvo la comisión citada por Lourdes hoy, que era la comisión de previsión, que tuvo también invitados esta semana, justamente el jueves fue la última reunión, y convocaron para el martes que viene a las 16 para una nueva reunión, ahora para dictaminar el tema de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una reforma. Sí, ahí está la observación de si efectivamente va a dar o no resultado que cambie por el índice inflacionario, ¿no? Porque es una cuestión que para épocas en las cuales no hay inflación es complicado. Y más tomando en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses que el gobierno estaría consagrando, más que nada a partir de la negativa de homologar aumentos salariales por encima de la inflación del mes. Recordemos que hubo un 26% de inflación a las 4 de la tarde, ahora dentro de pocos minutos vamos a tener el número de inflación del mes de marzo, pero tuvimos un 26% en diciembre, un 20% en enero, un 13% y medio en febrero. Y ahora marzo. Vamos a ver. El gobierno apuesta por un número cercano al 10. En líneas generales, el de la ciudad dio arriba de 13, entre 13 y 14. Y siempre el de la ciudad de Buenos Aires es más o menos similar al que se verifica. Y sí, el último corte del INDEC decían que daba entre 11.2 y 12.2. Veremos, a ver, se va a develar en instantes. Seguramente escuchemos, hablando de el tema de la economía,
Escuchemos lo que decía el flamante titular de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, respecto del dólar. Realmente el dólar, nosotros pasamos de ser un país donde venían los vecinos a comprar hace 5 meses, tremendo, a estar hoy más caro que Europa, digamos, ¿no? O sea que esto es una señal de que el dólar está atrasado. No sabe cómo se nota ayer, cené en San Telmo, no sabe cómo se nota en el turismo. Ha desaparecido el turismo extranjero por esto. Pero claro, ha desaparecido. Sí. Ya. Bueno, realmente, muy caro está. Muy argentino esto, ¿no? Es muy argentino, digo, estas cosas, estos barquinazos que nos vamos de una cuneta a la otra. Pero digo, hablando puntualmente con la situación productiva. Con la situación productiva. Estamos en un escenario de precios internacionales que están muy lejos de ser los precios que supimos tener en alguna época. La soja de cuando hubo sequía ahora, la cosecha americana es muy buena. La cosecha americana y la brasilera, muy buena. Y bueno, y entonces estamos nosotros ahí estancados en cuanto a producción y en cuanto a productividad. Y estamos con insumos caros que tienen que ver con las dificultades que hay para importar, pero además por el impuesto país, con algunos aranceles. Subió mucho, claro. El impuesto país el 17,5%. Entonces esto ya es un sobrecosto. Más allá de que ayer haya anunciado la Secretaría, no sé cuál de las secretarías de producción, que van a bajar un 5, un 4% algunos aranceles de los fertilizantes. Pero perdóneme, porque yo no soy productor agropecuario. A ver, tenemos un dólar de 1.000. En un momento teníamos un dólar de 700. ¿Por qué este dólar de 1.000 no le es redituable? ¿Porque los consumos están también, los insumos están caros? Sí, pero digo, pero el dólar, para decir claramente, el dólar divisa del Banco Nación vale 860, no 1.000. Claro. El que vale 1.000 es el de importación. O sea, tenés que importar a 1.000. Porque hay que pagar con el dólar de 860 más el 17,5%. Claro. Que da 1.000 y pico. Así que, y después en términos relativo a las cosas, como hubo muchas dificultades para importar incluso insumos, están más caras que en el resto del mundo. Claro. Y además de eso, la producción, por ejemplo, la producción de soja, un tercio de esa producción se la queda el Estado con el famoso tema de las retenciones. Claro. Entonces eso hace que el cultivo ese sea viable. Escuchamos al diputado Atilio Benedetti hablando de la cuestión del dólar. Ahora tenemos dólar bajo, hasta hace 10 minutos era alto. Bueno, esas son las cuestiones, como decía Pato Méndez, justamente es típico de la Argentina, esas situaciones. Entre las muchas comisiones que funcionaron a lo largo de esta semana, se conformó la Comisión de Derechos Humanos, que ahora preside la diputada del PRO, Sabrina Ahmechet. Y ella anunció algo que va a presentar, y que también lo anunció, pero lo anticipó ahí, que es un registro de víctimas de la pandemia. Y en ese marco anunció que dentro de 2 semanas, o sea, la que viene no, pero la siguiente, parece que es el 24, tenía previsto armar una jornada informativa donde expusieran víctimas justamente de lo que fue la situación de la pandemia. Bueno, ahí se generó una polémica justamente durante esa reunión, porque tomó la palabra el flamante vicepresidente, que era presidente antes, Hugo Yasky, y le dijo, bueno, que si era así, entonces le parecía bien, pero ampliar el temario e incluir a víctimas de la represión de política durante este tiempo. Bueno, entonces es una cuestión que quedó en el aire eso. Veremos en definitiva si termina. Me acordé de lo que te iba a decir. La Comisión de Libertad de Expresión es la que falta, ¿verdad? Esa falta, sí. Es la que falta. Y creo que sería interesante en estos momentos en la Cámara de Diputados, en las cuales hay debate, hay discusiones al respecto, hay expresiones a nivel nacional acerca de lo que se está viviendo en cuanto a la posibilidad de expresarse libremente. Sería interesante que se conforme esa comisión. Me parece que lo que se ha vivido en las últimas horas, tanto aquí en el canal como en otros ámbitos de la política, merecen que los diputados se expresen como conjunto y lleven adelante una política clara en cuanto a defensa de lo que es la actividad periodística o cualquier tipo de expresión de cualquiera que quiera hacerlo. Creo que José eso no puede dejar de estar presente. Así es, exactamente. Recordemos que justamente Sabrina Ahmechet era la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión hasta el 10 de diciembre pasado. Bueno, llegamos al final de esta edición,
Nos despedimos. Un Lourdes, placer. con gusto. Muchísimas gracias. Fabián. Igualmente, gracias. buen fin de Nos vemos. semana. Gracias, igualmente. Bueno, buen fin de semana para ustedes también. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas. Y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.